Como dice la Biblia, hermano, ¿de qué sirve, hermano, que usted tenga una esposa, como dicen, que grite peor que una gallina, hermano? Y no le sirva para nada. Pero bueno es cuando aquella esposa le dice: mire, esposo, pues aunque sea este rinconcito tenemos aquí, vamos a vivir, aunque sea esto tenemos para comer, esto vamos a compartir. Y eso es lo bonito, hermano, en el Señor, que hay comprensión, que hay amor, que hay unidad, hermano, que ahí está Dios en el centro de todo. Bendito sea el Señor. Hermano, al Evangelio de Mateo. Gloria a Cristo Jesús para siempre. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 38. Gloria a Dios. Estamos allá trabajando, ¿verdad?, en la iglesia de Huaycuar, también con los jóvenes. Estamos enfrente de los jóvenes, y que el Señor, hermano, siga capacitando a la juventud allá con el pastor Francisco Romero. Bendito sea el Señor. El Señor le vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ore conmigo un momento, hermano. Señor soberano, Dios de Israel, por este privilegio, Señor, que nos da, Dios mío, de poder reunirnos como pueblo, Señor, y poder, Dios mío, exponer esta palabra de bendición, Señor amado, que sea para tu pueblo, Dios mío. Aleluya, Padre. A los jóvenes, Señor amado, sea tu palabra implantada, Dios mío, como semilla, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en esta juventud, Dios amado, que ellos, Señor, te amen, Dios mío, con todo su corazón, Señor. Oh Dios mío, glorifícate, Señor, y todo lo que se haga sea hecho para la gloria de tu nombre. En esta hermosa noche, Señor, Dios mío, gracias le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermano? Me puse de acuerdo con los jóvenes, hermano, en la vestidura, solo que la mía, hermano, parece que no la planché, pero está muy rebelde, no quería ponerse bien. Bendito sea el Señor, pero aquí estamos, hermano, para la gloria del Señor. Aleluya. Gócese conmigo, hermano, que mientras hay vida y esperanza, dice la Biblia, y eso es bueno, hermano, que tenemos vida en el Señor. Vamos, hermano, una palabra, verdad, de bendición que el Señor le da a la juventud. Bueno, a todos, pero a la juventud, ¿verdad? Porque Dios sabe, hermano, que la juventud, el enemigo quiere tratar cada día de apartarla más y más de los caminos del Señor. Entonces, el mensaje de esta noche, hermano, es: joven, prepárense. Juventud, prepárense. Todos nosotros, hermano, preparémonos. Bendito sea el Señor. Estaba llorando, hermano, en la mañana, el día de hoy, y miraba yo a un jovencito. Era un adolescente, y creo que es el que está ahí, no sé cómo se llama. Lo miraba, hermano, que él oraba en este lugar, pero él oraba, ¿cómo le digo?, de una manera que él tenía algo más, ¿cómo sería la palabra correcta? Algo poderoso, algo, hermano, que muchos de los jóvenes necesitan, especialmente en este tiempo tan peligroso en el que nosotros nos encontramos. Yo lo veía a él, no sé, yo digo, el Señor a lo mejor lo va a llenar de una manera fuerte la vida de este adolescente, porque no sé cuántos años tiene, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y Dios va a preparar, hermano, juventud. Poderoso es su nombre. Pero sobre todo, hermano, la juventud del Señor quiere que nosotros estemos también preparados para ese día que se acerca, la venida de Cristo, ya sea que también la muerte lo sorprenda. Pero sabe que hay algo, hermano, un detalle importante en la vida del hombre, en todos nosotros, que el hombre siempre ha mirado a Dios como su enemigo. Nosotros, hermano, nos damos cuenta, por decirle de esta manera, cuando Dios siempre, hermano, quiere acercarse al hombre, el hombre siempre se opone o siempre busca excusas o siempre busca cosas, hermano, para que Dios no se acerque a él.
Entonces, desde el principio desde el principio de la creación, la Biblia, hermano, habla acerca de cómo fue Dios trabajando en la vida del hombre. Desde el momento en que Adán y Eva, hermano, le fallaron al Señor, la Biblia dice que ellos fueron sacados del huerto de Edén. ¿Por qué causa ellos fueron sacados del huerto de Edén, hermano? Fueron sacados, hermano, por la desobediencia. Pero ¿sabe que hay otro punto importante por qué ellos fueron sacados de ahí? Dice la Biblia, para que el hombre no alargue su mano a agarrar del árbol de la vida y viva eternamente en pecado. Ahora usted ve el detalle importante, hermano, que Dios, como Dios ve las cosas así como nosotros realmente nunca las miraríamos. Porque realmente si el hombre hubiese quedado en el huerto de Edén, hermano, el hombre hubiese alargado su mano, hubiera comido de ese árbol de la vida, hermano, hubiera vivido eternamente en pecado. Entonces nosotros no tuviéramos oportunidad de salvación. Pero Dios siempre, hermano, se ha trazado un plan para salvar a la humanidad. Ahora yo le pregunto algo. Jesucristo, hermano, ¿tenía la necesidad de venir a la tierra o la responsabilidad de venir a la tierra para salvarnos? No tenía él ninguna responsabilidad, porque el hombre fue el que desobedeció. Pero ¿sabe ahora nosotros la actitud que tenemos con el Señor? Que el Señor es malo, que el Señor es egoísta, el Señor todo lo quiere para Él. Y lo que Dios en realidad ha provisto por medio de Cristo, hermano, es un camino para que nosotros nos salvemos. Un camino que no existía cuando nosotros estábamos fuera de la gloria de Dios. Un camino, hermano, el cual no existía cuando nosotros, hermano, estábamos, por decirle de esa manera, cuando el pecado entró en Adán, dice la Biblia que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y todos éramos pecadores. Bendito sea el Señor. Entonces, para entrar en este mensaje, hermano, quiero empezar desde el principio, para que usted vaya viendo las cosas como van transcurriendo conforme el tiempo va pasando. Bendito sea el Señor, para que nosotros estemos apercibidos de las cosas que vienen, de las cosas que están pasando. Porque ¿sabe qué? Algo que da miedo, hermano, de la vida de nosotros como seres humanos en la juventud, a veces principalmente, porque a veces los jóvenes nosotros, hermanos, no queremos nada con el Señor. Nosotros queremos ir a disfrutar allá afuera, queremos andar en el mundo, queremos deleitarnos. Uno dice, el evangelio es para viejos, no es para mí, yo estoy joven, tengo que ir a disfrutar allá. Y tantas cosas que uno se inventa. Pero mire, hermano, hay algo muy importante en nosotros, que cuando la Biblia relata acerca de todos estos acontecimientos, hermano, del que nosotros nos hemos enfocado en esta noche, desde el principio la Biblia habla de cuando Caín mató a Abel. Y la Biblia dice, hermano, que Caín fue desterrado y Dios lo envió y le puso una señal en la frente. Ok, él se fue de ese lugar donde el Señor lo mandó al oriente, dice la palabra del Señor. Entonces dice que de él salió una descendencia. Y de esa descendencia, hermano, esa descendencia no adoraba a Dios. Esa descendencia no respetaba a Dios. Esa descendencia, hermano, no tenía respeto ni reverencia por el Señor. Ahora la Biblia dice que el Señor le dio otro hijo a Adán y a Eva, que se llamó Set. Bendito sea el Señor. Y esa descendencia, dice la Biblia, que empezó, hermano, amar al Señor, a invocar el nombre del Señor. Por eso usted encuentra en el libro del Génesis, hermano, de una descendencia que la Biblia habla del por cual vino el diluvio, que nosotros encontramos en Génesis, donde dice la palabra del Señor, hermano, que los hombres, los hijos de Dios se acercaron a los hijos de los hombres porque eran hermosas y dice que tuvieron hijos. Bendito sea el Señor. Pero muchos dicen que son ángeles, los hijos de Dios, pero no, en realidad no es eso, porque la Biblia dice que los ángeles no se casan, hermano, bendito sea el Señor, sino que eran los hijos de Set con los descendientes de Caín. Ellos fueron los que se unieron, hermano, y por causa de esa unión, la Biblia dice que la tierra se corrompió en el pecado. La Biblia dice que la tierra, hermano, estaba llena de pecado, estaba llena de desobediencia. Por lo tanto, allí fue donde entró el mensaje, hermano, donde el Señor, dice la Biblia, que dijo una palabra: me arrepiento de haber hecho al hombre.
Pero cuando la Biblia habla, hermano, de que el Señor dijo me arrepiento, no habla de un arrepentimiento de decir me equivoqué, me confundí, no tuve bien los planes para hacerlo, no. Sino que Él está hablando de un arrepentimiento de tristeza. Porque el Señor le dio en su corazón, dice la Biblia, de todo lo que el hombre hacía, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra del Señor, hermano, que había de continuo maldad en su corazón. Ahora, ¿por qué Dios manda este mensaje a los jóvenes, hermano? Porque en ese lugar, en esos antediluvianos, había juventud que se perdieron. Porque la Biblia es clara y dice que los únicos que se salvaron fueron 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahora, cuando nosotros entramos, hermano, que el Señor predestinó que iba a mandar un diluvio a la tierra, la Biblia es clara y dice que nunca, hermano, había caído una gota de agua sobre la tierra. Entonces dice la palabra del Señor que como no había caído ninguna gota de agua sobre la tierra, dice que de la tierra subía un vapor para regar todo lo que existía, hermano, lo verde que había en la tierra, subía un vapor, dice la palabra del Señor. Ahora el Señor nos manda a nosotros un mensaje de alerta, hermano, porque nosotros estamos viviendo en esos tiempos difíciles donde se encontraban los antediluvianos. A diferencia de ellos, hermano, que la Biblia es clara y dice que ellos no quisieron atender el mensaje, hermano, que se les había dado. Porque la gente siempre piensa, hermano, que Dios está jugando con lo que dice. Porque muchas veces la gente siempre piensa, hermano, que Dios no va a hacer lo que ha dicho. Ahora yo le voy a decir algo. Porque la palabra del Señor nos habla un 98% a nosotros los cristianos y un 2% a los que están afuera. A los impíos también el Señor les manda una palabra de exhortación. Pero mire esto, nosotros, hermano, como pueblo de Dios, le voy a decir algo. Cuando vino la pandemia, usted se da cuenta que el ser humano siempre se acomoda a todo lo que venga a la tierra, como la rana o como los sapos. ¿Por qué? Porque el sapo, hermano, cuando, imagínense que un sapo lo pone usted en una olla y en la olla usted le prende fuego, hermano, el sapo se va a acomodar conforme a la temperatura del agua que va aumentando. Y así a veces también nos queremos convertir nosotros los cristianos. Nosotros, hermano, nos acomodamos a la temperatura del mundo. Nos queremos acomodar, hermano, conforme el mundo va. Pero por eso Dios, hermano, nos manda una palabra de alerta a nosotros. Para que nosotros, hermanos, miremos con nuestros ojos, como dice la Biblia, compra colirio, dice el Señor, compra de mí, bendito sea el Señor, para que tú puedas ver. Porque muchas veces, hermano, aleluya, el enemigo tiene tantas distracciones para que nosotros nos desviemos del verdadero propósito del Señor. Que nosotros nos apartemos, hermano, de aquello que en una vez nosotros en el principio hemos creído. Para que nosotros, hermanos, no alcancemos eso que Dios nos ha prometido a nosotros. Mire, cuando comenzó la pandemia, hermano, usted se da cuenta, todo el mundo ahí, empezaron las mascarillas, todo el mundo andaba con mascarilla, hermano. Nos dijeron a nosotros que nos teníamos que poner una vacuna, 2, 3, hasta 5, le puso el que tiene a la par suyo, para ir a trabajar. O sea, sinceramente, todos nosotros nos acomodamos conforme el mundo se va moviendo. Y el que no se vacunó no podía trabajar. Bendito sea el Señor. Pero mire, así le dicen a uno, si no presenta su carnet de vacunación no puede trabajar. Si no presenta su carnet de vacunación no puede entrar a la tienda. Ahora, como dicen muchos predicadores, y eso es muy cierto, hermano, imagínense que nosotros nos pusieran que nos pusiéramos la marca de la bestia en nombre de nosotros. Ni rogados ni perezosos, como dicen. Rapidito, hermano. Bendito sea el Señor. Pero sabe que muchas veces ese tipo de cosas pasan, hermano, porque el enemigo quiere desviar nuestro sentido del verdadero propósito del Señor. Como dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, y dice Pablo, y temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también nuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad de Cristo. Entonces, hermano, usted se da cuenta que la humanidad realmente, hermano, verdaderamente son pocos los que están enfocados en el camino de la salvación. Son pocos, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura.
Y son muchos los que van por el camino ancho. Y cuando la Biblia habla de muchos, hermano, no crea que solo se refiere a los que están allá afuera en el mundo. Porque muchas veces uno aquí también, hermano, puede ser que alguno de nosotros venga a perder el tiempo. No tenga propósito de salvación. No tenga propósito, hermano, en el Señor de ir creciendo cada día más. Y acuérdese que un vaso, hermano, si no está lleno de Dios, también puede estar lleno del diablo también. El diablo siempre tiene algo, hermano, que aportar en nuestra vida si nosotros estamos vacíos del Señor. Por eso es necesario, como dice la palabra del Señor, la necesidad de estar lleno, hermano. Se ha vuelto una necesidad estar lleno de Dios. Porque si nosotros, hermano, estamos huecos espiritualmente, imagínense, vamos a sonar como unos tambores, hermano. Como los tambores yo no saco ninguna alabanza. Bendito sea el Señor si solo los empiezo a sonar. Pero es necesario, hermano, que nosotros nos apercibamos de las cosas que están sucediendo. Imagínense ahorita, ¿verdad? La gente, se le anuncia que viene Cristo. Dice la gente, sí, ya cuando tenía yo, mi abuelita tenía tantos años, mi abuela se murió, ya la volvieron a enterrar otra vez, y Cristo no vino. Para la gente se ha vuelto una burla. Para la gente se ha vuelto, hermano, para nosotros como que nosotros estamos locos. Como que si nosotros, hermano, venimos de otro planeta. Como que si nosotros, hermano, le hemos predicado algo que nunca han escuchado. Bendito sea el Señor. Y especialmente tal vez los jóvenes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque uno, hermano, como dice la palabra del Señor, allí que uno se casaban y se daban en casamiento. Lo que uno quiere es casarse, ¿va? Los jóvenes. Bendito sea el Señor. Y no está mal. Si el Señor se lo prepara, gloria a Dios, ¿verdad? Si el Señor le prepara esa bendición, es bendición. Pero mire, hermano, no lo haga usted como dice la Biblia, que se enamoraron de las hijas de los hombres. Y si se da cuenta, en ese momento que ellos, hermanos, se fijaron en las hijas de Caín, en los descendientes de Caín, lo desviaron del propósito de Dios. Y ahora, hermano, en vez de ellos convertirse a ellos los convirtieron a ellos, al pecado, a la desobediencia. Y vea, hermano, la Biblia es clara y dice que cuando el Señor, por medio de Noé, anunció el diluvio, dice que la gente no entendió. Y así mismo también en la iglesia, hermano, a veces uno no entiende que Cristo viene ya. Y le voy a decir cómo no entiende la iglesia. A ver, ¿cuántos se acuestan, hermano, pensando que Cristo viene hoy? Que Cristo viene en esta noche, que usted se va a dormir. Que Cristo viene en la mañana, que usted se va a dormir. Porque muchos hermanos, no incluyo yo para que no se sienta mal, muchos de nosotros, hermanos, descuidamos la oración. Y sin oración, hermano, imagínense cómo está su vida espiritual. Sin oración, hermano, nosotros no podemos tener ese, como le dijera yo, como esa concentración en el Señor de que Cristo viene. Porque cuando uno ora, hermano, yo lo digo por experiencia, cuando uno ora, hermano, Dios le hace sentir dónde está mal, dónde tiene que estar enderezado uno, en dónde Dios le quiere enderezar, lo que hizo mal. Cuando uno, hermano, tiene comunión con Dios, su vida espiritual se ve diferente, realmente se ve diferente, se ve el cambio en la persona, hermano. Pero imagino ahorita usted ya se programó que era para salir, mira, comer frijoles y huevitos, hermano. Bendito sea el Señor. Vieja, dejaste los frijoles en el fuego. Así. Gloria al Señor para siempre. Hermano, qué bonito es servir al Señor. Yo le digo a los jóvenes, con Dios nunca se pierde. Con Dios, hermano, se viven unas cosas especiales. Cuando yo me meto en oración fuerte con el Señor, le digo, Señor, yo te quiero amar más y más y más y cada día más. Porque lo que Dios te da, hermano, nadie te lo va a poder dar. A los jóvenes, lo que Dios da es tan especial que nadie se lo puede dar a uno. Ahora uno, hermano, no puede caer en las trampas del diablo. Ahora uno, hermano, tiene que atender ese mensaje donde la Biblia dice que Noé, hermano, aleluya, empezó a preparar el arca, esa barca, hermano. Que ahora nosotros que sabemos que es Jesús, el Cristo, que ahora nosotros esperamos, bendito sea el Señor. Pero yo he conocido jóvenes que dicen, Señor, por favor no venga todavía porque yo me quiero casar, Señor. Bendito sea el Señor.
No, sí, así me decía una persona, no, por favor, todavía no, Señor, yo me quiero casar, permítame que sea eso. Bendito sea el Señor. Y no está mal, ¿verdad? Pero aquí, hermano, tenemos que tener prioridad en el Señor, porque Dios es lo más importante en nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, pero imagínense que los antidiluvianos, y si yo le digo a usted, hermano, y si usted hubiera estado en el tiempo de los antidiluvianos, se hubiera salvado. Le voy a dar 2 minutos para que piense. Nos hubiéramos salvado, hermano. Oiga, dice que 120 años preparó él esa barca. 120 años. ¿Nosotros cuánto vivimos, hermano? Si bien nos va, 70 años, 60 años. Y si nos va mal, bendito sea el Señor, lo más robusto, dice la Biblia, 80 años. Pero ahora uno, hermano, apenas ya tiene tantos años y ya le duele a uno para. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿nos hubiésemos salvado a nosotros, hermano? ¿Qué piensa usted? Yo le voy a decir, voy a ser sincera con usted, yo no me hubiera salvado. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y dice que nunca había llovido y que la maldad del hombre era mucha y que era de continuo hacer el mal. Imagínense, nosotros estamos rodeados de eso en este lugar también en el mundo. Estamos, hermano, viviendo en esos tiempos, dice la Biblia, y yo puedo decir que hasta peor estamos nosotros en este tiempo. Porque yo me doy cuenta, hermano, que la juventud y tanto los grandes también, ¿verdad? Porque imagínense, como mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué hoy solo se puede tener una esposa si antes tenían hasta no sé cuántas? Pero antes, hermano, era porque Dios quería que se reproducieran más y más y más, pero ahora ya no. Ahora vino el tiempo, hermano, donde una sola, dice la palabra del Señor, y uno solo para la esposa. Poderoso es su nombre. Pero mire, ahora, hermano, hay tantos campos de batalla donde nosotros tenemos que pelear por todo lugar, hermano. Y si usted, hermano, no se pone listo, no va a poder escapar como gacela. ¿Ya ha visto a las gacelas cómo escapan del lazo del cazador? ¿Ya ha visto, hermano, cómo esas gacelas escapan de la garra de Satanás? Como dice la Biblia, como león rugiente anda el diablo buscando a quien se devore. Y usted, hermano, y no se pone preciso, se lo va a devorar el diablo. Y ahora mire, ¿sabe qué dijo una persona, hermano, que fue importante? No recuerdo su nombre. Dice, oiga lo que dice la Biblia, que Noé por la fe condenó a los antidiluvianos. ¿Entendemos esa parte nosotros? O sea que Noé, por haber entrado en el arca, condenó a los antidiluvianos, hermano. Oiga, qué tremendo es. O sea que nosotros, hermanos, aquel día, esto nos va a condenar si nosotros le ponemos más mente a esto. Esto, hermano, va a ser una prueba para el Señor y le va a decir, mire, aquí les tengo la prueba de donde ustedes perdían el tiempo. Aquí tengo la prueba yo de donde ustedes gastaban su tiempo y aquí se pasaba. Cuando llegaba del culto, el hermano se ponía a ver el teléfono, se tardaba 1 hora. Ya cuando tenía que orar, ya no tenía ganas de orar, solo se acostaba y decía, Señor, gracias. Y como les decía a los hermanos de Hayward ayer, ya ni los dientes le quiere lavar uno, hermano. Bendito sea el Señor, porque ya le dedicó tiempo a esto. Entonces, y esto, hermano, va a ser causa de condenación para mucha gente. Y si los jóvenes no se ponen, como dicen, buzos, ¿verdad? También. La juventud, hermano, peor. Y peor que la juventud, tanto que puede usar la tecnología, hermano, para una cosa, para otra. Y vienen tantas cosas, hermano, donde uno puede desviar sus sentidos para apartarse del camino del Señor. Porque mire, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes deberían de haber aquí, hermano? ¿Cuántos jóvenes se han apartado del camino del Señor? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se han enamorado de las cosas del mundo? Porque mire, si usted le pregunta a un joven o una jovencita, hermano, yo digo, qué tremendo cómo el diablo trabaja, ¿verdad? Porque si es posible, a veces los jóvenes de las congregaciones quieren ir a traer a una persona del mundo. Y con una persona de esas se quieren casar.
Con una persona de esas quieren unir su vida. ¿Y qué pasa después, hermano? Como uno se une en un yugo desigual, aquella persona termina fuera de los caminos del Señor. Y eso es lo que más a uno, hermano, le llama la atención. Bueno, pues Señor, yo lo convierto. Uno se va a convertir a ellos, hermano, porque eso es lo que sucede. Es mentira, ellos no se convierten. Bendito sea el Señor. Pero mire, hermano, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de los antediluvianos, los jóvenes, imaginen los jóvenes, ¿verdad? La Biblia dice que ellos, hermano, estaban allí entretenidos en tantas cosas, los antediluvianos. Y Adán y Noé, hermano, preparaba una arca, porque iba a venir un diluvio. Y la gente, hermano, me imagino yo que mucha de esa gente miraba a aquella persona, no sé cómo se miraba su aspecto, si era como anciano porque tenía muchos años, pero como la gente de antes vivía muchos años, pero la gente miraba, hermano, a aquella persona que estaba preparando con sus hijos aquella barca. Y era tan grande, y ¿sabe cuál era lo tremendo de esa barca, hermano? Que era grande y no tenía ningún timón porque no había ningún capitán ahí. Pero ¿sabe qué fue lo que le bastó a Dios de ese hombre? Obedecerle para que él construyera ese lugar que le iba a servir de salvación para él y su familia. Y empezó, hermano, a preparar aquella barca. Y aquella gente, hermano, como muchas veces, ¿verdad? Cuando uno anda predicando, el otro día andamos predicando nosotros. Y uno, hermano, le ofrece un tratado a la gente y la gente con cara de altivez, con cara de arrogancia, le hace a uno así. En aquel día van a desear tener un minuto de decirle: Señor, perdóname. En aquel día las personas van a desear tener un segundo, hermano, por lo menos. Le aseguro que aquellas personas, hermano, que están en el lugar de condenación, aquellos jóvenes, hermano, que nunca quisieron servirle al Señor, que el Señor los buscó, los llamó día con día, el Señor, hermano, esos jóvenes desearían tener un lugar donde usted se encuentra. Desearían estar sentados en ese lugar y escuchar, hermano, un mensaje de salvación. Y le aseguro que esa persona, hermano, si tuviera la oportunidad de salir de ese lugar, no esperaría, hermano, que yo terminara el mensaje y me dijera: hermana Nancy, por favor, ¿puedo hacer la confesión de fe? Porque ellos, hermano, desearían tener una oportunidad de salvación. Pero ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad para ellos. Y es lamentable, hermano, pero mire, nosotros que tenemos la oportunidad, nosotros a veces no la aprovechamos. No nos enfocamos en esto. Porque a veces uno, hermano, se enfoca más en las cosas del mundo. Se enfoca más, hermano, en los propósitos del mundo. A veces uno, hermano, se enfoca más en las cosas materiales. Y eso a uno, hermano, lo desvía del camino del Señor. Lo desvía, hermano, para que uno no tenga su mente puesta en que Cristo viene ya. Aleluya. Y lo bueno, hermano, que Cristo no dijo cuándo iba a volver. Porque si no, imagínense, si el Señor no hubiera dicho cuándo iba a volver, muchos de nosotros dijeron: bueno, Señor, como usted va a venir en tal fecha, ahorita yo me voy a ir a disfrutar al mundo y después regreso cuando usted venga. Porque así somos nosotros. Bien para atrás pensamos nosotros, hermano. En vez de pensar positivo, como que nos dieron vuelta la mente. Bendito sea el Señor. Y yo me doy cuenta, hermano, que Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros. Imagínense. Uno, hermano, cuando está en el mundo, como el otro día andaban unos compañeros en el trabajo con un rostro, hermano, porque andaban de goma, ¿verdad? Que no querían ni trabajar. Y así, hermano, en el mundo las personas están con el enemigo, hermano, que más les paga. ¿Y sabe cuál es lo tremendo de Satanás? Que mire, Satanás, hermano, tiene algo. A ver, ¿cómo le gusta a usted más pagar? ¿En cheque o con tarjeta o en cash? ¿Cómo le gusta pagar a usted? ¿Cómo se siente más bonito, hermano? El tarjetazo. Qué bonito se siente, más cuando es de crédito, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y después cuando le vienen a cobrar, no hayas de dónde, hermano, sacar, porque ya se gastó. Se va para el Macy, hermano, y allá lo enamoran con tanta cosa.
Pero mire, qué bonito. O ahora ya no, hermano, ya no la tarjeta, ¿cómo se dice esto? El Apple Pay, ¿verdad? Ahora le pone el rostro y allí le escanea a usted para pagar. Va a comer con alguien, yo pago, no se preocupe, y ahí va. De ahí cuando viene a ver, hermano, aquello, ¿saben dónde se le fue? Pero mire, cuando uno paga en cash, uno la piensa más. Entonces, el enemigo, hermano, trabaja así astutamente, si usted se da cuenta. El enemigo, hermano, como que lo desvía a uno para que uno no se dé cuenta cómo es que uno le está haciendo a él las cosas, como pagándole cosas a él, hermano. O por decirle, él está dando cosas a usted y él un día le va a venir a cobrar eso. Porque eso el diablo lo hace. Un día le va a presentar el cheque y le va a decir, mira, la paga del pecado es la muerte. ¿Y de cuándo usted va a decir eso? ¿De cuándo acá yo te debo? ¿No ves que yo allá te presenté una lady, una hermosa lady y usted pues bien y perezoso, como dicen, ni se hizo de rogar, ahí estaba. Te presenté esto y lo hiciste. Entonces va a venir Satanás, hermano, y le va a presentar el cheque. Y como usted pagó con el tarjetazo, usted ni siquiera se va a dar cuenta a qué hora usted le hizo el favor al enemigo. Y el enemigo, hermano, lo desvía a uno de esa manera. Porque mire, como dice el pastor, ¿verdad? Y eso es cierto, hermano. Mire que una vez a mí me empecé a escribir una persona por WhatsApp y yo soy poca para dar mi número de teléfono. Y me empezó a escribir una persona, aparentemente era un muchacho y era bien guapo, ¿verdad? ¿Para qué le voy a decir? Y me empezó a dar un montón de cosas así. Y pues sinceramente uno cae a veces en cosas, hermano, porque yo pues le seguí la corriente, ¿verdad? ¿Para qué le voy a decir que no? Para experiencia se lo voy a decir, para que usted tenga experiencia también. Entonces, pero ¿sabe algo, hermano? Cuando yo me puse a orar, venía un pensamiento que me decía, no está bien lo que estás haciendo, porque vas a caer en la trampa del diablo. Y sabe Dios quién es esa persona, a ver si hasta una persona que saber de dónde es, algún viejito, yo qué sé, a ver qué te quiere hacer, tantas cosas. Entonces, y dije yo, amén, Señor, y bloqueé ese número, hermano. Y eso es lo que a veces uno no hace, sino que uno, hermano, le da cuerda al diablo, ya lo lleva uno al diablo, hermano, con todo. Mire, ¿cómo le dicen ahora esto? Redes sociales. Qué tremendo, digo yo. Ya oyó, ¿verdad? Redes sociales, la red del diablo, hermano. Y uno sigue las redes, ¿verdad? Como cuando decían allá en los países de uno, vamos a ir a ver aquella novela que dicen las tontas no van al cielo. No, si los tontos no van al cielo, hermano. Y como dicen los colombianos, nosotros bien bobos allí, ¿verdad? Ahí, hermano, que ni los queríamos perder una serie. Bendito sea el Señor. Y el diablo, hermano, ahora el diablo ya no lo va a tener entretenido a usted allí con las telenovelas, no. Yo digo que ya no hay nadie que mire telenovelas, ¿verdad? Ahora es el Netflix, hermano. ¿Sabe algo tremendo, hermano? Y eso es muy cierto. Cuando uno tiene Netflix, en aquel entonces, cuando yo no era cristiano, se quemaba una serie y se quemaba otra serie, uno allí estaba. Pero ahora en el culto, hermano, ya lleva media hora de estar en el culto y usted ya quiere ir para la casa. Qué tremendo, hermano. Pero como decía un pastor, cuando uno, hermano, está viendo la tele, hasta pampa se quieren poner para no ir al baño, hermano, para estar ahí más concentrado, no perderse. Y eso que es Netflix, hermano. Bendito sea el Señor. Pero yo creo que los hermanos no tienen Netflix, ¿verdad que no? Santo Dios. Y se oyó un silencio en la Biblia. Poderoso es el Señor. Ahí no hay nada bueno, hermano, sinceramente. En el Netflix, puras películas de los carteles de los sapos, La Reina del Sur, Pasión de Gavilanes. Sinceramente, hermano, me va a decir usted que no. Solo eso se mueve ahí. Cosas, hermano, del mundo. Imagínense, ahí se presentan unos hombres bien de puro jean, unas mujeres, hermano, hermosas. Lo van a desviar a usted. Porque, dígame usted, hay tantas cosas en las que uno se puede desviar, hermano.
Pero el diablo no es tan evidente. O sea, el diablo es bien astuto para desviarlo a uno. Imagínense cómo le dijo a Eva, la serpiente: oh, con que Dios os ha dicho. Y la Eva, hermano, le sacó toda la sopa. Solo una palabra le dijo la serpiente y le sacó toda la sopa. Sí, es que el Señor nos ha dicho que no comamos de aquel árbol que está allá. Y le dijo todo, hermano. Y oiga cómo es el Señor. El Señor le dijo: de todo lo que hay aquí pueden comer, excepto de aquello. El Señor le dice: mira, tienes una esposa guapa, una esposa que te cocina, una esposa linda, una esposa hermosa, te da hijos. Y usted está viendo aquella que tiene liposucciones, como le dicen, llena de tantos silicones, hermano. El hermano se pone a ver allá donde Dios no quiere que mire, donde lo va a desviar, hermano, de lo que es de él, de verdad, de lo que Dios le ha dado. Imagínese si usted tiene un esposo, hermano, tal vez no tan guapo, pero es el que Dios le ha dado. El que Dios le ha dado, el que trabaja tanto. Le dice: mira vieja, aquí está todo el cheque, le dice. Bendito sea el Señor. Aquí, bien, todo el cheque, vaya a comprar. Y la esposa, bien bonito, hermano. Me imagino yo que se ha de sentir eso, ¿verdad? Que le den el cheque a uno. Porque las mujeres son buenas administradoras, ¿verdad que sí? No, sí, yo sé que casi la mayoría de las hermanos, ellos administran el dinero. Yo conozco muchos hermanos que hacen eso. Pero usted, hermano, imagine que uno de telenovela quiere. Poderoso es el Señor. Y lo peor que es de telenovela, hermano, bien maquillados que están. Y el suyo, hermano, que hasta con las pestañas llenas de tierra llega tanto a trabajar, hermano. Tremendo, hermano. Bendito sea el Señor. Pero el diablo, hermano, siempre busca cosas para desviarlo a uno de lo de Dios. Imagínense qué bonito, me imagino yo, así como ustedes que ya tienen su pareja, hermano, le dice: mira, esposo mío, yo quiero buscar del Señor, me voy a ir a la montaña. Y el esposo se queda con los hijos, hermano, dándoles de comer, cuidándolos. Qué bonito. O sea, dígame usted, ¿qué más le puede pedir usted al Señor? O sea, ¿qué más nosotros, hermano, queremos pedirle al Señor que nos dé? Si eso es lo más especial. Como dice la Biblia, hermano, ¿de qué sirve, hermano, que usted tenga una esposa, como dicen, que grite peor que una gallina, hermano, y no le sirva para nada? Pero bueno es cuando aquella esposa le dice: mire, esposo, pues aunque sea este rinconcito tenemos aquí, vamos a vivir, aunque sea esto tenemos para comer, esto vamos a compartir. Y eso es lo bonito, hermano, en el Señor, que hay comprensión, que hay amor, que hay unidad, hermano, que allí está Dios en el centro de todo. Bendito sea el Señor. Poderoso es su nombre. Ahora los jóvenes, hermano, los jóvenes, me imagino yo que se sienten bien bonito cuando tienen padres que les sirven al Señor. Porque los miran a ustedes, hermano, cada día. Como el otro día se me perdió la hermana que viene en la montaña. Creo que es la madre de ella, ¿verdad? La vi en la montaña y esta hermana la conozco yo. Bendito sea el Señor. Imagínense el ejemplo que les da ella, ¿verdad? Y todas ustedes, yo sé que ustedes también van. Entonces, y eso es lo bonito, hermano, que sean un buen ejemplo para sus hijos, igual los padres. ¿Cómo se siente, hermano, un joven en una familia cristiana? Imagínense, como me decía una hermana el otro día, que cuando un padre y una madre de verdad, hermano, están enfocados en el camino del Señor, ellos, hermano, están en vela. Están orando. No crea que el diablo lo viera a devanar a sus jóvenes así como cualquier cosa, no, porque usted está peleando, usted está ahí en la bendición, hermano. Usted está viendo que el diablo no llegue, hermano, a arrasar con su familia, a desviarlos del camino del Señor. Pero imagínense, hermano, que nosotros estemos desenfocados del propósito del Señor y el hermano tal vez allá mandándole hasta clave a uno de allá en El Salvador, bendito sea el Señor, de Guatemala, de tantos lugares, hermano, donde yo conozco hermanos que caen en esa trampa también del diablo. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Noé empezó a preparar esa barca, no sé qué hora va a terminar, ¿verdad? Empezó a preparar esa barca, hermano. Me imagino yo que la gente miraba todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Porque pasaba un año, pasaba 2 años, 3, imagínense cuántas décadas pasaron. Pasaron 120 décadas
para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Y yo digo, y dice la Biblia, y la paciencia de Dios, porque no creas que Dios andaba allí, hermano, ¿y a qué horas te vas a terminar esa barca? Porque ya lo voy a mandar. No, sino que dice la Biblia que la paciencia de Dios que tenía, hermano, para que Él preparara esa barca. Imagínense cuánto tiempo esperó Dios para que eso se llevara a cabo. Y no crea que Dios, hermano, cuando dice la Biblia que se abrieron las cataratas de los cielos, y dice que de la tierra también subió aquel montón de agua. No me recuerdo cómo lo dice la Biblia, pero empezó a subir aquel vapor de agua, hermano. Usted ya se imagina. Yo me imagino, hermano, que los antidiluvianos empezaron a pensar, hermano, cuando empezaron a ver las gotas de agua, que un día empezaba a llover y empezaba a caer el agua. Pero de pronto, hermano, empezaron a ver que la lluvia no se terminó por toda la noche. Y uno hasta rico duerme con la lluvia en la noche. Y después vienen el otro día y empiezan a ver, hermano, otra vez empieza a llover. Allí ellos ya empezaron a ver la cosa extraña, porque como nunca había llovido, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe cuál es lo tremendo de todo, hermano? Que cuando Noé entró en el arca que él había preparado, usted sabe quién cerró la puerta, ¿verdad? Dice la Biblia, y Dios cerró la puerta. Porque cuando empezó a llover, hermano, dice la Biblia que llovió por 40 días y 40 noches. Cuando empezó a caer, hermano, imagínense, yo no sé cómo caería eso, pero la Biblia dice que las cataratas de los cielos se abrieron. Bendito sea el Señor. Me imagino yo, hermano, que aquella lluvia penetraba el suelo. Como hay una lluvia, hermano, que hasta da miedo escucharla. Bendito sea el Señor. Y empezó a llover y a llover y a llover. Entonces la gente, hermano, me imagino yo, que ya no podían ni ir a trabajar, ya no podían ni sembrar, sus siembras se estaban perdiendo, sus animales quizás, hermanos, se estaban ahogando por causa de la lluvia. Ya no sabían ellos, hermanos, cómo iba a parar todo eso. Y se recordaron de Noé, de que él, hermano, anunciaba un diluvio, aunque la Biblia no lo dice, que lo decía con sus labios, hermano, pero imagino que él hablaba. Y le preguntaron, ¿y usted, viejito, yo no sé por qué hace esto? Es que Dios me dijo que va a mandar un diluvio a la tierra y por eso estoy haciendo esto. Y mire, y estamos haciendo, dice la Biblia que hizo 1, 2, 3 pisos. Estamos haciendo 3 pisos para que si usted quiere entrar conmigo también, entre con su familia y también usted pueda escapar del diluvio que viene a la tierra, porque Dios habló y cuando Dios habla, Dios lo hace. Entonces, yo me imagino, hermano, que la gente empezaba a hablar con él, pero cuando ya se cerró la puerta y ellos empezaron a darse cuenta de que aquello era real, hermano, usted se puede imaginar aquellas personas que tal vez vivían en una casa humilde, hermano, donde ya el agua se les empezaba a meter adentro de la casa, donde ellos, hermano, empezaban a ver sus cosas flotando, donde ellos, hermano, querían ver cómo ellos hacían algo para poder escapar de ese diluvio que estaba cayendo. Y se acordaron de Noé y dicen y corren al arca de Noé, hermano. Pero ¿saben cuál es lo tremendo de todo? Yo no sé, hermano, yo me imaginaba algo terrible que pasaba en ese tiempo de los antidiluvianos, que empezaron a tocar. Noé, Noé, ahora sí te creemos. Noé, por favor, ábrenos. Por favor, a que sean nuestros hijos, por favor, ábreles. Y yo me imagino que aquellos niños lloraban. Aquellos niños, hermano, querían escapar de ese diluvio que estaba cayendo. Y ellos sabían que solo en ese lugar podían escapar. Pero por mucho que ellos tocaban, hermano, por mucho que ellos hacían tal vez un clamor de aflicción, dice la Biblia que Dios había cerrado la puerta. Y ese es el detalle, hermano, que cuando Dios cierra, ¿y sabe por qué Dios cerró la puerta? Porque si Noé la hubiese cerrado, le aseguro que así como nosotros, hermano, hubiese abierto la puerta para que entraran aquellas personas. Pero lamentablemente, hermano, como en este tiempo, Cristo viene como ladrón en la noche, dice la Biblia. Así también, hermano, los antidiluvianos no quisieron apercibirse, porque realmente, hermano, vamos a ser sinceros, si nosotros no nos salvamos es porque no queremos. Porque Dios ya nos ha provisto a nosotros todo para salvarnos. Jesús, la palabra del Señor que nosotros tenemos, que es el mapa para poder entrar al cielo, imagínense. Ahora la Biblia dice que hay 2 caminos.
Pero a nosotros, hermano, al parecer nos conviene el camino ancho, porque ahí nos gusta deleitarnos, ahí donde el diablo nos engaña a nosotros. Y el camino ancho son pocos los que lo hallan, dice la Biblia. O sea que cuando la Biblia le dice hallar el camino angosto, hermano, significa, imagínese esto, le dice usted al hermano Luis, imagínese que usted es una alma nueva. Pastor Luis, yo quiero llegar a su iglesia, pero dígame dónde está. Y le dice, mira, aquí está la dirección. Y usted, hermano, en vez de llegar a la dirección, se desvía del camino. Ahora dígame usted, ¿de quién es la responsabilidad de poder llegar a la dirección correcta? Es suya. Si usted se desvía, es su culpa. Y si usted no regresa, es su culpa. Porque lo bonito de todo ahorita, hermano, que todavía la puerta está abierta en el Señor, es que nosotros tenemos oportunidad de volvernos a Dios. Pero cuando la puerta ya se cierra, hermano, completamente, que ese día, hermano, imagínense, la Biblia dice, hermano, que ese día va a ser terrible, donde el hombre fuerte va a llorar, donde aquel hombre, hermano, que se acostaba con su esposa peleando, aquel hombre que le decía, oh, ya me caíste mal, que solo en la iglesia querés pasar, ya te volviste como las monjas, que solo allí querés pasar, y viceversa, los esposos se pelean, los jóvenes también. Ya, mamá, por favor, déjeme vivir mi vida, déjeme que yo haga lo que quiera. Al final de cuentas, si yo me pierdo, va a ser mi vida. O sea, uno, hermano, como uno no quiere entender verdaderamente lo que viene a la tierra, a uno le importa poco su vida, su alma, que se va a perder. Imagínense, esta carne, hermano, le gustan los deleites de este mundo. ¿Por qué? Porque la carne no va a sufrir. La carne va a ir al polvo de donde salió, dice la Biblia. El alma, hermano, es la que va a sufrir. El espíritu, el soplo que nosotros tenemos, va a ir a Dios, dice la palabra del Señor. Pero el alma, hermano, esa es la que va a sufrir en aquel día. Y por eso le digo yo esta noche a los jóvenes, aflijan su alma como Lot afligía su alma en este mundo de depravación. Ustedes cuando le empiecen a escribir a esos jóvenes, hermanos, llenos de mundanalidad, llenos de cosas, hermanos, jóvenes, jovencitas y jovencitos, hermanos, ustedes no le den entrada a eso. Y si ustedes tal vez le están dando entrada, corten eso de raíz, porque mire, eso, hermano, uno va cayendo en una concupiscencia que cuando uno, hermano, viene a darse cuenta, como dice la Biblia, ya quedó preñado. Y que resulta, viene a dar a luz el pecado, dice la palabra del Señor. Por eso hoy es el día. Hoy es el día que nosotros, hermano, estemos preparados para ese día que el Señor viene pronto. Para ese día glorioso. Y si usted ya nos está levantando a orar, hermano, levántese a orar. Levántese, aunque sea como dicen los hermanos, a gatas, pero levántese. Aunque sea, hermano, como arrastras de la cama. Dígale, cama, suélteme. Y como decía el pastor Ismael el otro día, dice uno a los ayunos no quiere ir. Y eso es cierto, hermano. Uno a las 6 de la mañana a los ayunos, a las 7 de la mañana a los ayunos, dice, acuéstese a las 3 de la tarde, dice, para que a las 3 de la mañana ya no aguantes a catre viejo, dice. Y eso es cierto, hermano. Yo me duermo temprano a las 3 de la mañana, ya no quiero estar ahí. Hasta calor le da a uno. Entonces, hermano, mire, usted juéguele la vuelta al diablo. No deje que el diablo lo enrede a usted. Porque mire, hermano, yo digo, en aquel día cuando nos salvemos, Dios le bendiga, hermana, nos salvamos, gloria a Dios. Hermano, eso va a ser especial, bendito sea el Señor. Y eso, hermano, debería de ser el propósito de nosotros. Mire, cuando la hermana está cantando, hermano, apoye. No, usted. No, hermano. Mire, gócese. Tenemos salvación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a nuestro hermoso Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Yo digo, como dice la alabanza, si lo tengo a Él, hermano, ¿qué me hace falta a mí? Nada, hermano. Porque la Biblia dice, oiga un testimonio. Ya voy a terminar, no sé cuánto tiempo me queda. ¿A qué hora termino? Son las 9. Entonces, el pastor, oiga un testimonio. Dice que había un varón, hermano, un predicador. Dice que llegó un varón así, bien vestido, con plata, un carrazo,
que dice que cuando el hombre se bajó del carro, dice que se lo llevó y le dijo a este varón, quiero que vaya a orar por mi esposa. Y llegó y dice que cuando el varón se bajó, hasta así en el sillón, mire, porque el carro era de lujo, o sea que él se sentía privilegiado de estar en el carro, por eso hasta en el sillón se movía él así, como quien dijo, así, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe cuál es lo tremendo, hermano? Dice que él llegó a la casa de aquel hombre y empezaron a entrar y el varón y le empezó a abrir aquel portón, hermano, y aquella casa hermosa. Y dice que él en su mente decía, una casa así, Señor, le quisiera hacer a mi esposa, así como el que tiene la par suya, ¿verdad? Y entonces dice, una casa así, Señor, por favor, Señor, qué bonito. Y entraron, y dice que entró y con una tarjeta y abrió la puerta y entró, y otro pues pensamiento ando entrando, hermano, aquella casota hermosa. Después dice que llegaron al cuarto donde estaba la esposa y dice que le dijo la esposa, o que le dijo el varón, ahí está mi esposa. Y llegó, hermano, y la esposa se miraba demacrada y que le dijo con una su voz cansada, no tenía como esa voz, hermano, fuerte porque estaba enferma. Venga. Y que se acercó el varón y que le dijo, dígale a Dios que me cansé de las añadiduras. Y dice que él se quedó sin palabras, hermano. Aleluya. Dígale a Dios que me cansé de las añadiduras, que lo quiero a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo dije, qué tremendo eso, hermano. Me cansé de las añadiduras y lo quiero a Él. Y dice que él se quedó pensando, Señor, y yo pensando que quiero esta casa, y yo pensando que quiero todo esto para mi esposa, y yo lo tengo a Él. ¡Aleluya! Y si lo tengo a Él, lo tengo. Hermano, si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Yo digo, sinceramente, hermano, a veces hablemos aquí entre nosotros en confianza. Nosotros a veces, ¿verdad que no le damos el valor a nuestro Señor? ¿Verdad que a veces nosotros, hermano, no le decimos lo especial que Él es? No lo hacemos sentir especial. La hermana canta, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Pero ¿será que si usted siente que ese maestro, usted desea que esté pasando por aquí? Imagínese, hermano, el Espíritu Santo es una persona especial, muy especial, hermano, que nosotros, hermano, lo deberíamos de cuidar tanto como usted cuida un cristal. Lo deberíamos, hermano, de anhelar tanto, hermano, así como nosotros a veces anhelamos comer, o más todavía, porque así como uno tiene hambre, así uno desearía tener esa hambre del Señor. Cuando usted, hermano, tiene culto de oración, mire, métase en la mente que usted va a orar, que usted va a hablar con el Señor. No piense otra vez culto de oración, otra vez. No, usted métase en la bendición, hermano, porque mire, eso es lo que a nosotros, hermano, nos va a tener vivos en el Evangelio. Nos va a tener con ese deseo cada día de Dios, con ese anhelo cada día de Dios. A mí me encanta cuando Dios me da esas, hermano, experiencias con Él, y a mí me enamoran. Ya voy a terminar ahorita. Le digo yo al Señor un día, fue la primera vez que a mí me invitaron a predicar. Señor, porque el varón me habló y me dijo si podía llevar la palabra del Señor. Era la primera vez que a mí me invitaban a predicar a una iglesia. Y le dije yo, mire hermano, le dije yo, le voy a preguntar al Señor qué palabra me va a dar, y yo le digo cuándo vamos a poner la fecha. Le voy a hacer. Y entonces yo le empecé a orar al Señor, y le empecé a orar. Y sí, Dios me mandó una palabra con el hermano Gigi.
Y lo que Dios le da a uno no se le olvida, hermano. Me dio esa palabra. Y en ese día le digo al Señor, Señor, a mí me gustaría ir a evangelizar, pero ¿sabe qué? Yo tengo una bocina, pero no tengo cómo ponerle carga. Orando yo al Señor. Ya cuando yo me voy a acostar, una voz me dice, el cargador que tú tienes de tu televisión, esa le va a cargar. Y mira, hermano, así como me dijo el Señor, así lo hice. Se la metí el cargador. Cabalito empezó a cargar. Y mira, hermano, yo digo, Señor, enamóreme más. Yo quiero tener experiencias con usted. Yo quiero vivir eso especial con usted. Y cuando uno, hermano, tiene esas experiencias con el Señor, uno, hermano, ni cuidado le pone al mundo, ni cuidado le pone a las cosas del mundo. Yo digo, esas redes sociales, hermano, del diablo, uno lo apartan del Señor. Y a veces uno, hermano, esas son ataduras. ¿Sabe por qué? Porque yo quise dejar las redes sociales y yo no podía, y eso que yo era cristiana y yo amo al Señor. Pero hasta que Dios, hermano, me pasó por un proceso, me hizo que borrara todo eso y lo borré para la gloria del Señor. Ahora, usted, hermano, no deje que el diablo lo desvíe del camino del Señor. No deje que los jóvenes, hermanos, sean atrapados por las cosas del enemigo, sino que ellos se enamoren del Señor. Órele al Señor siempre por ellos. Lléveselos a la montaña, los que tienen jóvenes, ¿verdad? Lléveselos para la montaña, bendito sea el Señor. Un día los vamos a invitar allá para que nos acompañen a un ayuno, para que llegue alguien también a predicar, bendito sea el Señor. Ya terminé. Y algo que yo le dije al Señor ahorita, ya, le digo yo, Señor, yo quiero cambiar la historia de los jóvenes. Yo quiero que la juventud quede marcada. Yo quiero, hermano, que Dios ofre cosas grandes, que los jóvenes sean usados poderosamente por el Señor. Que los jóvenes se enamoren, así como yo miraba a él, lo miraba lleno del Espíritu Santo, a este adolescente. Y lo miraba aquí, hermano, orando con fuego, con todo. ¿Quién es el papá de él? Sí, usted. Gloria a Dios. Ore mucho por él, porque yo pienso, hermano, que Dios algo le va a entregar a este. No digo muchacho, porque creo que no es muchacho todavía, ¿verdad? Todavía ya va para arriba, bendito sea el Señor. Pero oren por él, porque algo Dios le va a entregar. Porque yo lo miraba a él orando, hermano, con fuego. Aquí, exactamente aquí lo miraba yo. Y yo no sé qué Dios va a hacer, pero algo poderoso va a hacer con este muchachito, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, joven, prepárese, llénese de Dios. Miren, que Dios lo use en predicación, que Dios lo use en don de sanidad, y que usted diga, Señor, en tu nombre, Padre, en tu nombre, Señor, cambie la historia de los jóvenes. Hermano, hay que atraer a los jóvenes que se enamoren de Dios y no que se vayan de los caminos del Señor. Y ya ahorita, para que usted se case, primero órele al Señor para que sea de bendición. Así que póngase de pie, hermano. Me gustaría cantar una alabanza.